El juego de luz y atmósfera cuando vencen la oscuridad de la noche. Fachada de la Catedral de Rouen, 1892. La serie fue todo un éxito. El crítico de arte Clemenceau escribió: «Lo maravilloso de Monet es que él ve cómo cada piedra vibra y cómo nos las muestra a nosotros, vibrantes». También Pissarro, Degas, Cézanne y Renoir admiraron las pinturas. Francia experimentaba un resurgimiento religioso durante la década de los 90 y la gente respondió a las pinturas con mucha emoción. Pradera en primavera Giverny, 1894. En julio de 1892, después de la muerte de Ernest Hochet, Claude Monet y Alice Hochet se casaron, justo antes de la celebración del matrimonio entre Suzanne Hochet y el pintor estadounidense Theodore Butler. Monet continuó explorando los efectos de la atmósfera durante esa década. Monte Colsas, 1895. Monet visitó de enero a marzo de 1895 a su hijastro Jacques Hochet en la villa de Sandvika, Noruega. La villa está situada cerca de Oslo, en la ladera del Monte Colsas. Ahí pintó la montaña que se eleva rodeada de nieve. Monte Colsas, día nublado, 1895. Pensando en un príncipe japonés que admiraba, Monet le escribió a Alice diciéndole: «Estoy trabajando en un monte que me hace pensar en el Fujiyama». Monet fue bien recibido por los noruegos. Lo trataron como celebridad, incluso recibió la visita del príncipe de Noruega. Acantilados en Pourville, lluvia, 1896. No obstante lo honrados que se sentían los noruegos del interés que tenía el maestro por pintar ahí, las pinturas del Monte Colsas no se vendieron. La serie de la Catedral de Rouen, completada en 1894 y exhibida en mayo de 1895, había sido una labor extenuante. En la primavera de 1896, Monet regresó a la costa de Normandía que siempre lo había inspirado. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, al amanecer, 1896. En el transcurso de un año, Monet hizo más de 50 pinturas de los acantilados de Normandía, Pourville, Dieppe y Varengeville. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, por la mañana, muestra los acantilados con pájaros revoloteando sobre el agua. Los veleros son apenas insinuados a través de la cegadora luz del amanecer. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, nublado, 1896. En muchos de estos trabajos las formas son menos precisas que en pinturas anteriores de Monet. Las orillas de los acantilados son más suaves y están trazados con los mismos rosas y morados que el cielo y el agua. La atmósfera envuelve todo el lienzo. Acantilados en Pourville, amanecer, 1897. La aduana en Varengeville, 1897. Sus representaciones de los acantilados de Pourville en 1897, por ejemplo, son más abstractos y más introspectivos en carácter que los que había pintado del mismo tema en la década de los 80. Del mismo modo, la aduana en Varengeville adquiere una calidad etérea, característica de los últimos trabajos de Monet. La aduana en Varengeville, niebla, 1896. En comparación con las anteriores representaciones de Monet de la aduana, los lienzos terminados en 1896 y 97 le dan a la casa una mejor presencia en los cuadros con tono más tranquilo. Los veleros en la aduana de Varengeville, niebla, se deslizan hoscamente en el fondo. Esta aproximación coincidió con el deseo del público por pinturas que representaran la trascendencia de la naturaleza. Amanecer en el Sena, cerca de Giverny, 1898. Amanecer en el Sena, completado en 1898, es también suave en color y forma. El río dobla casi a la perfección con la ribera y el cielo, con apenas una distinción entre las hojas y el reflejo de las mismas. El lago en Montgeron, 1876. En comparación con las primeras pinturas de Monet, el lago en Montgeron, amanecer en el Sena, se traslada hacia lo abstracto. El lago en Montgeron iluminado desde el fondo, un despliegue de verde reflejando las destellantes aguas, pero 20 años de experiencia le permitieron a Monet aligerar sus pinceladas en una paleta más matizada. Puente de Waterloo, 1900. Puente de Charing Cross, 1899. Monet regresó a Londres en repetidas ocasiones para trabajar en vistas del Támesis y del Parlamento. Puente de Waterloo y Puente de Charing Cross
son representantes de esta productiva empresa. Puente de Waterloo, día nublado, 1903. En la primera ocasión que Monet viajó a Londres en 1870 para escapar de la guerra franco-prusiana, pintó el Támesis en Westminster. En 1899, regresó al mismo trecho del río de la ciudad y lo pintó desde un balcón del Hotel Savoy, y más tarde desde un balcón del Hospital de San Tomás con vista al Parlamento. Desde el Savoy podía ver el puente de Waterloo, las columnas de humo del trabajo del sur y a la gente cruzando el puente. Puente de Charing Cross, día nublado, 1899. Viendo desde su balcón, Monet pintó el puente Charing Cross, con el humo del tren encima del río y el Parlamento erguido a lo lejos con sus altas torres. El Parlamento, Londres, efecto de luz, 1903. Estas y las series sobre el Parlamento constan de aproximadamente 100 lienzos. Las pinturas sobre Londres acreditaron a Monet dentro del mercado inglés, junto con el expatriado estadounidense Whistler y el paisajista inglés Turner. El Támesis y el Parlamento, Londres, 1904. Desde su balcón en San Tomás, Monet pintó el Parlamento como una presencia perturbadora, a veces iluminada por detrás por el cielo brillante del atardecer, y a veces desapareciendo entre una neblina rosada, con gaviotas revoloteando entre el pintor, nosotros y la presencia sombría de las estructuras neogóticas. El jardín del artista en Giverny, 1900. El jardín, Lirios, 1900. Monet depositó una gran energía en la creación de sus jardines en Giverny. En 1900 pintó los lechos de lirios en Normandía. Partes de la Casa Rosa con sus contraventanas verdes se pueden apreciar desde el fondo. Jardín de nenúfares, 1900. Estanque de nenúfares, puente japonés, 1899. En 1893, Monet compró el estanque y la pradera que cruza la calle de su jardín. Consiguió el permiso para obtener agua del río Epte, para suministrar su jardín acuático estilo japonés. Construyó un puente curvo y añadió miles de plantas. Nenúfares y nubes, 1903. Nenúfares, 1904. En el jardín de nenúfares, Monet creó un paisaje de inmensas posibilidades. Aquí empleó la habilidad de sus últimos años para representar la transparencia del agua y el reflejo del cielo y del follaje. Los últimos trabajos de Monet se enfocaron en el tema de los nenúfares. Este tema se convirtió gradualmente en el centro de atención de Monet para lograr la meta de toda su vida, captar los fugaces y momentáneos aspectos de la naturaleza. Nenúfares, 1908. Estanque y nenúfares, 1918. En 1909, Monet exhibió 48 de sus pinturas de nenúfares en la Galería de Tourneuil en París. Tuvieron tanta demanda que Monet determinó ejecutar un mural para no solo rodear al espectador, sino también sumergirlo. Los murales de nenúfares están instalados en una galería elíptica en Orangerie, en París. En estos grandes paneles, como en los pequeños, los estudios más íntimos y el tema tienden a desaparecer, dando lugar así a la modulación del color. En las pinturas de nenúfares, la ausencia de toda referencia con el perímetro del estanque, las pinceladas arremolinadas y los bordes de los lienzos sin terminar reafirman la afiliación de Monet al arte moderno. La variación de un mismo tema en los magníficos murales de nenúfares fueron su mayor logro. En todo esto es el cambio de luz y de sombra más que el paisaje mismo, los que son los temas. Los temas son secundarios, afirmó Monet. Lo que yo quiero reproducir es lo que está entre el tema y yo. Autorretrato, 1915. Al final, Monet sobrevivió a sus dos esposas, a su hijo Jean, a sus hijastras Suzanne y Martha, y a su hermano León, a sus amigos Degas, Rodin, Renoir, a su crítico Geffroy y a su coleccionista Duranduel. Almiares, Sol y Neblina, 1891. The Toy, 1901. San Giorgio Maggiore, en el crepúsculo, 1908. En un día nublado de diciembre de 1926, Monet murió en Giverny,
Clemenceau estaba a su lado. El impacto que su obra tuvo en el arte difícilmente puede ser superado. Mira las pinturas de Monet, escribió Geffroy, y tendrás ante ti la aurora, la claridad del mediodía y el anochecer.